vamos a presentar a la doctora Nelia Hernández Sotelo, quien está a cargo de la siguiente mesa. Y pues bueno, voy a hacer lectura de su breve presentación curricular. Y pues ella es licenciada en Historia por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestra y doctora en Humanidades con especialidad en Historia Moderna de España por la Universidad Carlos III de Madrid. Es investigadora en estancia postdoctoral en el Centro de Estudios de las Tradiciones del Colegio de Michoacán, certificada en Teoría Crítica por el Instituto de Estudios Críticos 17, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1 desde el 2013 a la fecha, galardonada con la mención honorífica en el Premio Edmundo Gorman 2005 del Instituto Nacional de Antropología e Historia y mención honorífica como un laude en la defensa de su tesis doctoral en el año 2011. Autora del libro Una historia de barbas y capuchas, la deconstrucción de la figura de San Francisco por los frailes capuchinos, siglo XVII y XVIII. Publicando por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia en el 2017. Ha escrito diversos artículos de investigación histórica e historiográfica, además de haber participado en las obras colectivas con capítulos de libros publicados a nivel nacional e internacional. Por más de 15 años se ha dedicado a la docencia universitaria y desde el 2019 se ha infiltrado como profesora de asignatura en su querida ENA, de la Fuerza Tlacuachera y Acción de Resistencia. Sin más preámbulos, lo dejo con la doctora. Muchas gracias. Gracias, Kex. Bueno, pues muchas gracias a todos los que están aquí. Bueno, quiero hacer algunos apuntes antes de comenzar a leer. En general no me gusta leer las ponencias, pero como voy a hablarles de un montón de libros, pues no me aprendí los títulos y los años de todos los libros, ¿no? Entonces lo voy a leer. Pero antes de eso me gustaría hacer algunas anotaciones, ¿no? La primera es el título, la presencia de la ausencia. No sé si alguien en el auditorio conozca la historia de los frailes menores capuchinos. Bueno, pues los capuchinos existen desde 1528, andan vivitos y coleando, y en Las Águilas tienen un convento. Y yo un poco lo que hice desde la tesis de licenciatura, en la tesis de licenciatura yo lo que quería era hacer una historia del diablo, ¿vale? Pero claro, o sea, uno cuando está en la licenciatura quiere hacer unas cosas enormes, ¿no? Entonces me puse a buscar libros antiguos porque a mí, más que los archivos, me mueven mucho los libros antiguos, y encontré un libro que se llama Las falacias del demonio, escrito en 1714 por un capuchino, Fray Félix de Aramil. Vamos a hablar un poquito de Aramil, ¿no? Pero lo que les quiero contar es que justamente mi problema, además de que yo empezaba a hacer historia cultural y para la gente todavía era como un poco revolucionario revolver historia con antropología, desgraciadamente todavía hay gente positivista que se sorprende, ¿no? Pues me dediqué a hacer un análisis sobre la figura del demonio en ese libro, pero me di cuenta que no conocíamos nada de la orden de frailes menores capuchinos. Lo único que yo tenía, les estoy hablando de hace 20 años, internet no estaba como hoy, y entonces lo único certero que yo tenía era la definición del Espasa-Calpe de que es un capuchino. Un fraile que en 1528 se funda, y punto. A partir de ahí yo me di cuenta de que pues había cosas muy raras, y entonces fue cuando hice la maestría y el doctorado en Humanidades haciendo una historia de esta orden religiosa, ¿no? Y es al final lo que se publica en el libro. ¿Por qué se llama la conferencia La presencia de la ausencia? Bueno, pues porque los capuchinos nunca fundaron en la Nueva España. Pero hay un montón de libros antiguos en la Biblioteca Nacional de México, en la Biblioteca Palafoxiana, en la Fragua. Hay un montón de libros de capuchinos. Entonces, ¿quiénes leían los libros de estos frailes que solamente vinieron una vez y vinieron a pedir limosnas para una misión que tenían en el Tíbet? Un tal Fray Francisco de Ajofrí, que no sé si les suena, porque es famoso en México porque hizo un diario de viaje donde va contando todo lo que ve, y de hecho hace algunos dibujos, y por ejemplo ahí se puede ver conventos oaxaqueños que ya no existen o cuestiones así, ¿no? Es como lo más famosito que hay de los capuchinos. Entonces,
Por eso se llama la presencia de la ausencia. No voy a hablar hoy de algo que me encanta, que es justamente cómo estos frailes lograron apropiarse de las barbas desaliñadas y de un capucho como de duende, y a partir de ahí hacer una propaganda corporal intensísima que los ha llevado a existir ahora, cuando nacieron en 1518, en pleno siglo de la Contrarreforma. O sea, todo el mundo andaba buscando herejías, Carlos V los acusó de sectarios y herejes y sobreviven. Entonces, una de las cuestiones que hay que entender de los capuchinos es que aunque nacen en 1528, ellos se asumen como herederos directos del San Francisco del siglo XII. Cosas de Dios, ¿vale? Entonces, hay una ruptura porque la orden que funda San Francisco es la que hoy conocemos como conventuales. Después, por 1400 hubo una ruptura y de los conventuales nacieron los observantes. Y en 1528 de los observantes nacen los capuchinos. O sea, los capuchinos es la reforma de la reforma de la reforma. ¿Y qué persiguen los capuchinos? Regresar al Instituto Primero de San Francisco, es decir, un hombre que vive entre los árboles con una congregación y que vive como ermitaño, etcétera, que no quiere leer ni ir a la universidad, porque San Francisco odiaba las universidades con mucha razón, porque decía que en realidad son instituciones elitistas, ¿no? Y además decía San Francisco que a Dios se le conoce por el Evangelio, no por lo que diga un libro o una exégesis de algo, ¿no? Entonces, en este sentido, imaginen ustedes que hay unos frailes en plena época del barroco que lo que pretenden es parecerse a un fraile de la Edad Media. Es como una vuelta de tuerca a un regreso, pero que en la época barroca se siente como novedoso. ¿Y qué es novedoso en la época barroca? Que se dejen unas barbas horribles, que traigan un hábito desaliñado, que hagan promoción de su persona, ¿no? Entonces, bueno, por eso se llama la conferencia la presencia de la ausencia. Es decir, sí estuvieron presentes en la Nueva España, pero no como fundadores de un convento ni nada, sino sobre todo desde el punto de vista, bueno, ya les digo, vino a Jofrina a pedir limosnas, que por cierto, no es de eso la conferencia, pero quiero decirles que después esas limosnas las tuvo que pagar el gobierno independiente de México, porque ahí hubo Felipe, el rey, bueno, no les cuento eso, pero nada más para que vean que la corrupción, el lavado de dinero y estas cosas son de forever and ever, ¿no? Bueno, ¿cómo voy a dividir esta ponencia, bueno, esta conferencia? A ver, de lo que se trata es de hablar de una suerte de un repertorio. ¿Qué es un repertorio? Un repertorio es como una apuesta de una muestra de lo que uno puede encontrar sobre textos ascéticos y místicos de impresos capuchinos que existían y existen todavía en la Nueva España. Y al respecto, pues también tengo que hacer otra aclaración. ¿Qué es la ascética y qué es la mística? ¿No? La ascética, en palabras domingueras y rápidas, tiene que ver con todos los sufrimientos que tú le das al cuerpo para purgarlo de todos los pecados que has cometido. Entonces, una obra de ascesis es, por ejemplo, estos frailes que se golpeaban las espaldas, ¿no? Todo eso es la ascética. La mística, digamos que es parte de la ascética, porque sin ascética no puedes llegar a la mística, pero la mística tiene que ver con la unión con Dios. Una unión que no tiene intermediario, es decir, no hay sacerdote, sino que tú prácticamente de manera infusa, ahorita lo voy a explicar, Dios entra en comunicación contigo, ¿vale? Para la mística hay tres vías. Está primero la vía purgativa, que es evidentemente, está relacionado con la ascesis, y es cuando tú purgas tu cuerpo, ¿no? Tú castigas tu cuerpo, tú te la pasas viendo imágenes de la pasión de Cristo y te dueles por lo que le pasó a Cristo. Después sigue la vía iluminativa, que tendría que ver con que tú ya no necesitas tener la imagen de Cristo enfrente para pensar en ello, sino que ya hay una imago en el cerebro. ¿Qué es una imago? Si yo a todos les pregunto, ¿qué piensan o sea, una imagen del Quijote? Invariablemente todos ya tenemos como un arquetipo del Quijote, aunque no lo estemos viendo.
esa sería la vía iluminativa. Y la vía auditiva es cuando después de muchos ejercicios ascéticos, de rezar mucho, de hacer oración mental, esto es muy importante porque así te concentras, puedes hablar con Dios, ¿no? Puedes tener comunicación con Dios. Y bueno, pues prácticamente gente que tenía pues predilección por estas prácticas es, por ejemplo, Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, ¿no? Entonces, bueno, pues espero no aburrirlos con mi lectura, porque les voy a hablar de libros sobre estas cosas, ¿vale? Libros de capuchinos que no son impresos en la Nueva España, que los capuchinos no llegaron a la Nueva España, pero que aquí se leyeron, se censuraron, y quiero decirles que algunos entraron al índice de libros prohibidos, ¿vale? Entonces, bueno, ahí, la siguiente, por favor. El texto está dividido en 4 apartados. El primero hablo de lo que sería una suerte de antropología teológica dentro del ámbito de la sensibilidad barroca. A mí no me gusta hablar del barroco. Me parece que cuando se habla del barroco estamos casi refiriéndonos a una manera de construir edificios. A mí me gusta hablar de la sensibilidad barroca para referirme a una manera de ser. Porque el barroco no es solamente estos cristos sangrantes o oro por todas partes, ¿no? El barroco tiene que ver sobre todo con la idea del memento mori. ¿Qué es el memento mori? El momento de la muerte. Si bien en el Renacimiento la idea era el carpe diem, el barroco va a contestar ese vive al día con un recuerda que te vas a morir, que va a venir el demonio, que te van a castigar, etc. Entonces, más o menos de eso es la primera parte. Después voy a hablar de una suerte de clasificación que yo he hecho de estos libros, y esta clasificación está dividida en la escritura de recogimiento, que sería prácticamente la producción del siglo XVII. Después voy a hacer un paréntesis en Félix de Alamín, que como imaginarán, pues ya soy súper cuatachona de Félix de Alamín porque nos conocemos desde hace 20 años. Y al final voy a hablar de una prolongación y una resistencia de toda esta mística y de esta ascética a desaparecer. Cuando en el siglo XVIII muchos religiosos dicen lo ascético, lo místico es brutal, o por ejemplo a muchas monjas místicas las califican de iluminadas, de diabólicas, etc., los capuchinos siguen produciendo este tipo de textos. Entonces voy a leer. Antropología teológica, la sensibilidad barroca de los capuchinos. El primer auge de la producción impresa, la siguiente por favor, inició en torno a 1530, coincidiendo con el florecimiento del humanismo italiano, la Reforma luterana y la Contrarreforma. Hacia 1528, la Orden de los Frailes Menores Capuchinos quedó canónicamente constituida como una religión de eremitas franciscanos, y no fue sino hasta 1536, con las constituciones dictadas por Bernardino de Asti, que los frailes otorgaron la misma importancia a las prácticas ascéticas y al ministerio evangélico. Aquí quiero decir que los capuchinos al principio se llamaban Orden de Frailes Eremitas de San Francisco, pero pues después vieron que como que en el barroco ya ser eremita tipo medieval no funcionaba, y entonces hicieron un mix entre contemplación y acción, y es cuando empiezan a dedicarse a estas cuestiones del apostolado, ¿no? Así, mientras el primer tercio del siglo XVI puede definirse como el periodo que consolidó la cultura del libro impreso, en el caso particular capuchino, el engranaje entre oralidad, escritura y difusión por medio del impreso no comenzó a desarrollarse sino hasta los últimos años del 500, porque como ya dije, los capuchinos pues, son posteriores a 1500, ¿no? Los libros capuchinos fueron leídos no solo en Europa, sino también en los virreinatos americanos. Para el caso de la Nueva España existe además una particularidad. Aunque a los frailes se les prohibió fundar conventos en la región, y se les prohibió esto porque Carlos V decía que era una secta herética, un registro de sus obras por bibliotecas con fondos antiguos nos demuestra que sus plumas fueron conocidas y estudiadas en el mundo novohispano. La mayor parte de la producción literaria capuchina de la época moderna está relacionada con lo que actualmente se denomina antropología teológica.
es decir, con temas dedicados a las relaciones entre el hombre y Dios, la revelación divina, las formas de acercarse a la divinidad, el alma y el cuerpo, el pecado y la gracia, la escatología, por mencionar algunos. Los capuchinos abordaron estas temáticas mediante el esquema moral que supravaloraba el memento mori frente al carpe diem, que es lo que les acabo de explicar. La ortodoxia se impuso entonces sobre el humanismo. Las plumas capuchinas produjeron obras ascético-místicas de cara al recogimiento interior, la negación del mundo, la espiritualidad, que fueron reimpresas hasta el siglo XIX. La crisis de conciencia y credibilidad, la inseguridad económica provocada por guerras y pestes, el imaginario constante del pecado y la penitencia, la cultura del duelo y la expansión de la melancolía, el barroco es una época melancólica totalmente, fueron los factores que posibilitaron una sensibilidad barroca hispana. Los escritores capuchinos se caracterizaron por ensalzar esta sensibilidad incluso durante el siglo XVIII, cuando el misticismo ya era tenido como una práctica heterodoxa. En el caso capuchino se trata de una cultura anímica y espiritual, marcadamente barroca, pues frente a los cambios socioculturales, políticos y económicos en Europa y América durante la época moderna, su carácter ascético-místico se resistió a desaparecer. Y es que el término barroco ha tenido diferentes usos como indicador de un periodo histórico, porque el barroco no es fácilmente definible en temas históricos. De hecho, uno hoy ya dice qué barroco te vistes, ¿no? O sea, el barroco ha perdido como la sustancia de la definición. Desde una visión histórico-antropológica, el barroco como periodo histórico deviene en barroco, barroco con mayúscula deviene en barroco con minúscula, como manera de ser, percibir y vivir el mundo. Por lo que al referirme a la cultura capuchina como una cultura barroca, lo hago aludiendo a una suerte de estado emocional que pervivió en la Hispanoamérica hasta el ocaso del siglo XVIII, caracterizado por las pervivencias contrarreformistas en el inconsciente colectivo de configuraciones simbólicas y de maneras de ser vinculadas con los sentimientos de la caducidad y el tremendismo. Bueno, puedo hablar mucho más del barroco, pero lo que les quiero decir es que justamente en esta época es cuando surge una primera obra que se escribe, que es atribuida a un tal fray Arcángel de Alarcón, que se llama Vergel de Plantas Divinas. Esto es en 1594, y en realidad se trata como de poemas, y hay otro texto que también justamente quiere parecerse a la Noche Oscura sanjuanista, que es la navegación segura para el cielo de Añorbe. Esto es de 1611. Estos dos textos los pongo aparte porque en realidad no son producciones sesudas de los capuchinos, sino son recopilaciones de poemas y a la divinidad, ¿no? Entonces, ya para hablar para la escritura de recogimiento, hablo prácticamente desde el siglo XVII y XVIII, ¿vale? La siguiente, por favor. Miren, aquí les puse algunos de los libros de los que voy a hablar para que no se les olviden sus nombres, a mí se me olvidan, y ahí tienen la portada de una trilogía que se llamaba Luz Clarísima que desengaña, mueve, guía y aficiona las almas, bla, bla, bla. Entonces vamos a ver de qué se tratan estos libros del primer periodo del recogimiento. Durante la segunda mitad del siglo XVII fue cuando la producción capuchina de textos ascético-místicos incrementó. Para Melquiades Andrés, que a quien le interesen estos temas, Melquiades Andrés es de cajón. Los textos de Gaspar de Viana, José de Nájara, Pedro de Aliaga e Isidoro de León, todos capuchinos, conformaron parte del corpus de la tercera etapa de esplendor del recogimiento español, que va de 1670 a 1690. Gaspar de Viana escribió una trilogía sobre la búsqueda de la perfección cristiana que salió a la luz entre 1661 y 1667. Ahí tienen un tomo, no les digo cómo se llaman los otros porque son larguísimos los títulos, supongo que ya los conocen. El exceso de imágenes fue uno de los factores que consolidó el imaginario colectivo de la época moderna. La visión y los objetos reflectantes fueron dos de los temas predilectos de la sensibilidad barroca. Hay que recordar que en el barroco es cuando se inventan todos los lentes, los microscopios, etc. Entonces, todo lo visto tiene que ver con la espectacularidad.
nosotros somos herederos directos de eso, ¿no? Si no, no hubiera espectaculares en medio de las calles, ¿no? Los espejos forman parte de la complicada dialéctica de las miradas humanas, donde la vista divaga de una persona a otra y el rayo de visión toma inesperadas direcciones. Debido a que los espejos no eran planos, sino anamórficos, cóncavos o convexos, con lo que la imagen quedaba distorsionada. Algunos escritores místicos se valieron de esta distorsión para emular con ella los engaños del mundo y enarbolar la soledad como única vía contemplativa de Dios. Tal fue el caso de José de Nájara, que en el espejo místico de 1672, a su regreso de la misión capuchina en Venezuela, recomendaba el retiro espiritual como única manera de cultivar el alma santa. En 1684, el predicador capuchino Pedro de Aliaga publicó su Modo de Buen Obrar. Es un librito en octavo. Esto también es bien importante para estudiar la cultura escrita, el tamaño de los libros. Si yo tengo un libro de coro, no me lo voy a llevar a leer en el metro. Si yo tengo un libro en octavo, lo llevo y lo traigo de un lugar para otro, ¿no? Entonces, por ejemplo, este Modo de Bien Obrar servía muchísimo para enseñarle a la gente cuestiones de mística, ¿no? Otro de los libros utilizados para la preparación de los novicios capuchinos fue El místico cielo de Isidro de León, que se trata también de 3 volúmenes en donde se explican las 3 vías del espíritu, las que les decía, purgativa, iluminativa y unitiva, para lograr la perfección del alma. Al parecer este libro solo conoció una edición, sin embargo, la obra fue muy socorrida en España y en América. Por ejemplo, gracias a las marcas de fuego, ¿saben qué son unas marcas de fuego? Bueno, pues gracias a las marcas de fuego de los ejemplares de este místico cielo resguardados en la Biblioteca Nacional de México, se sabe que fue estudiada por los franciscanos descalzos de México llamados dieguiños. Esto es bien interesante porque todos los franciscanos americanos también odiaban a los capuchinos porque implicaba que venía otra orden religiosa a repartirse más limosnas. Entonces, hay muchas cosas que podemos sacar de estas lecturas que hacían otras personas que no fueran capuchinos. Bueno, además de estos 4 recogidos del 600, señalados por Melquiades, existieron otros capuchinos que se dedicaron a discurrir sobre temas ascético-místicos. En 1670 se publicó póstumamente la obra de Pablo de Alicante titulada El buen amigo de la muerte, un libro en 12avo que contiene meditaciones sobre las postrimerías del que apenas se conocen ediciones. Otra suerte tuvieron las obras de Agustín de Zamora. Sobre Agustín de Zamora les voy a contar algo. Él tuvo un proceso en la provincia capuchina de Castilla, porque Agustín de Zamora era el guardián que recibía la ración de chocolate que tenía que dársele al convento. Y lo que hizo el compa fue quedarse con todo el chocolate y no darle durante mucho tiempo a los religiosos. Y a partir de eso se hizo un desastre político en la comunidad muy fuerte, ¿no? O sea, esto solo lo anoto para que vean quién era Agustín de Zamora. En 1677 publicó su Devoción muy provechosa, que fue impresa un año más tarde. En 1678 se imprimió su obra más conocida, La Margarita Preciosa, que es la que tenemos al siguiente, por favor, que a pesar de haber conocido una única edición, vean qué librito tan chiquito, fue valorada por el primer marqués de Dos Aguas y circuló entre los libreros de España y América. Y a principios del siglo XX, el dominico Juan González Sarintero lo usó como referencia en sus cuestiones místicas. Es decir, este libro a principios del siglo XX siguió siendo referencia de la vida ascético-mística de la orden, ¿no? El texto de la Margarita Provechosa estaba preparado desde 1677, al mismo tiempo que la Devoción muy provechosa, razón por la que las censuras y las aprobaciones de ambos se otorgaron en un mismo documento. Aquí sí quiero decir que para la gente que le gusta el libro antiguo hay que revisar las tasas, hay que revisar las licencias, hay que revisar qué aprobaciones tiene el libro para darle vida al libro, ¿no? Para dotarlo de historia. Bueno, sigo. Para Agustín de Zamora, vamos a ver lo que dice Agustín de Zamora, el corazón es el manantial de los pensamientos, cito, que unas veces arroja agua turbia y otras veces salen de ella raudales de obra de piedad, siendo que el timón que gobierna todas las potencias. El corazón es el timón que gobierna todas las potencias. Por ello, es necesario encaminarlo a la comunicación íntima con Dios,
que solo puede conseguirse conociendo las excelencias del corazón humano y los favores ordinarios y extraordinarios, es decir, milagrosos, que Dios hace a quien lo abraza en su corazón. El último libro de la Margarita Preciosa es un diálogo entre dos corazones, barroquísimo total, ¿no? Un corazón fervoroso y otro perezoso, tibio y negligente. Isabel Poutrin ha demostrado que la escritura de Agustín de Zamora tiene una influencia del misticismo femenino del siglo XVII. Y aquí sí quiero decir que los frailes eran unos piratones de mucho cuidado. Tengo en mis manos un manuscrito del siglo XVII de un confesor capuchino, y es prácticamente un diccionario en donde él le va sacando a las monjas a ver qué es un vuelo, qué es un rapto, qué es la efervescencia del corazón. Y entonces él va copiando todo lo que les dicen las monjas y después eso lo ponen en sus libros de mística. Ojo, ¿no? La mística femenina con la mística capuchina, aunque dicen que hay paredes de cal y canto, no es cierto. La mística es, desde mi punto de vista, más femenina, pero la popularizaron los varones. Eso fue lo que pasó desde mi punto de vista. Bueno, entonces hay dos corazones hablando y, bueno, esta Margarita Preciosa, además, se usó también para la autobiografía escrita por la beata carmelita Isabel de Jesús, que es bastante conocida, y de la vida de Sor Juana de Jesús María. Ojo, las dos religiosas fueron herederas del misticismo de Santa Teresa, ¿no? Bueno, aquí va otro, Antonio de Fuentelapeña, que no traje su libro, pero tengo un artículo publicado que se llama El ente dilucidado. El libro se llama El ente dilucidado de Fuentelapeña y es un libro sobre duendes. Un capuchino escribe un libro sobre duendes, ¿vale? La cuestión es hegeliana totalmente. Uno cuando termina de leer el libro, que además lo pueden consultar en Google Books, pero yo tuve la oportunidad de consultarlo directamente en la Biblioteca Nacional de España, así, o leerlo, etc. Y uno cierra el libro y queda convencido de que los duendes sí existen, ¿no? No quiero tratar este tema, que es un tema que, si no es místico, sí es parafísico, pero este mismo personaje, fíjense cómo la mentalidad de la época no tiene contradicción entre hablar de duendes y luego hablar de Dios, ¿no? En 1685, Antonio de Fuentelapeña, este hombre que les digo, publicó su retrato divino, impreso, no lo tengo aquí, creo, no, reimpreso con añadidos 3 años después. Por la fecha de la licencia se deduce que el texto estaba listo al menos desde 1681. El objetivo perseguido por el autor fue que las almas de los lectores conociesen y se enamoraran de su creador a partir de la pintura, cito, de las divinas perfecciones en alusión a las facciones humanas. Fuentelapeña dedicó el texto a Lucinda, una personificación del alma que retomará en otra obra posterior, y escribió que, cito, la triada que compongo del veneno de las serpientes sea contra su misma ponzoña antídoto eficaz, para que introducidas así las perfecciones divinas en los humanos corazones, les preserven, les ilustren, les enamoren y les abracen, logrando así gozar del divino original cara a cara. Termina la cita. El Divino Retrato es una obra de mística analógica que busca en la especulación el origen del conocimiento, aproximándolo a la simbología utilizada en los discursos poéticos. La belleza de Dios se puede percibir en todas las criaturas de la naturaleza, incluyendo, cito, a los brutos y a las criaturas insensibles. El resultado final en este libro, que es bastante interesante, y si alguien quiere entender de mística, lea el Retrato Divino. El resultado final son analogías entre cabellos y entendimiento, frente y bondad, nariz y rectitud, mejillas y trinidad, voz y fortaleza, ojos y misericordia, dientes y riqueza, entre otras. O sea, va poniendo cada parte del cuerpo y a cada uno le va dando una característica. Bueno, existen otras obras que estaban dedicadas en esta segunda mitad del siglo XVII a la mística, y hay un libro que se llama El Pan Floreado de Antonio de la Puebla, dispuesta en octavo y dirigida a los niños. Hay un libro de mística para niños. El autor describe las pasiones del apetito sensitivo, del demonio, del mundo y de la carne como enemigas del alma, de las postrimerías y de la confesión.
Esta obra sirvió también como cartilla para enseñar a leer. Esto también es bien importante. Los libros de oraciones siempre van a ser usados para que los niños aprendan a leer y a la vez aprendan pues la fe, ¿no? Y en 1694 José de Sevilla publicó sus oraciones evangélicas, reimpresas 3 años después, que contiene sermones de recogimiento como parte de la promoción del ascetismo, los cuales fueron utilizados en las misiones que capuchinos y jesuitas realizaron en América en el ocaso del siglo XVII. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a la siguiente parte, que es hablarles justo de Félix de Alamín. Félix de Alamín me interesa, ya les dije, porque desde hace mucho nos conocemos, pero además Félix de Alamín me interesa porque de alguna manera es un heredero de las prácticas ascéticas del siglo XVII que intenta prolongar esta sensibilidad barroca hasta incluso principios del siglo XIX, pasando por todo el siglo XVIII, ¿no? Entonces, bueno, sobre la vida del religioso se conoce muy poco. Sabemos que gracias a una anotación que existe en el Archivo Diocesano de Toledo, que para 1782 había nacido ya en Los Molinos en Madrid y que en 1693 hacía bastantes años que era sacerdote, así dice la anotación, ¿no? Recibió licencias especiales para confesar, ojo, es lo que les decía, que en realidad los confesores sí son piratones de mucho cuidado, ¿no? Y absolver casos reservados en el Convento de la Paciencia de Madrid el 16 de junio de 1726. Bueno, hay pocos datos sobre él, pero Alamín fue un hombre preocupado por la meditación constante de los 4 novísimos. Los 4 novísimos son el cielo, la gloria, la muerte y el infierno. Y sus primeras obras, justamente ahí tienen el Convento de la Paciencia. La siguiente, por favor. Sus primeras obras son Las falacias del demonio, ¿no? Aquí lo que tienen es, la primera edición salió en 2 tomos y la edición de 1714 salió en un solo tomo, ¿no? Esta es una de las obras de Félix de Alamín. También, esta estuvo impresa entre 1693 y 1694 en la primera edición y en 1714 la segunda. También tiene un libro que se llama Espejo de la verdadera y falsa confesión, de 1695, Espejo de la verdadera y falsa contemplación, parece que de 1695, y quiero decirles que de ese libro no he visto nunca un ejemplar. Lo único que he visto que está citado por otros religiosos, pero no he encontrado el ejemplar, probablemente fue destruido, porque en esa época está justamente la controversia con Miguel de Molinos. ¿Quién era Miguel de Molinos? Miguel de Molinos era un quietista. ¿Qué es un quietista? Una persona que asume que dejando el cuerpo se puede unir directamente con Dios. Y entonces ya no vale la pena rezar, ya no vale la pena comulgar, porque pues tú estás directamente con Dios, ¿no? Entonces, a Miguel de Molinos se le acusó de que en sus pues juntas quietistas lo que sucedía era que todo mundo empezaba directamente a pensar en la contemplación y había muchos excesos sexuales, porque se decía que como el cuerpo no estaba ligado con el alma, el cuerpo podía pecar, ¿no? Entonces, en estas controversias es justamente donde yo creo que se destruye el libro de Espejo de verdadera y falsa contemplación. Y bueno, tiene otro que se llama Su retrato del verdadero sacerdote. A ver, ¿qué dicen estos libros? Porque no me da tiempo de hablar de cada uno. Estos libros, por ejemplo, dicen, bueno, escribió también sus exhortaciones, creo que aquí lo traigo, sí. En 1714 sus exhortaciones a la observancia de los mandamientos, ahí está una foto, obra que contiene meditaciones sobre el sufrimiento necesario que el hombre tiene que hacer para ganar la gloria, porque, cito a Alamín, este mundo no es lugar de alegría, ni de canciones, sino de llantos y gemidos, porque es valle de miserias y de lágrimas, y nos hallamos desterrados de nuestra patria, el cielo, y cercados de muchos enemigos que nos quieren arrebatar, y así no damos lugar a las alegrías. Nosotros, como desterrados de nuestra patria, debemos clamar, suspirar, gemir y llorar, viéndonos en este valle de lágrimas. Ese es el misticismo capuchino, ¿no? Quiero decirles que ahorita al final voy a hablar de otro capuchino, que es José de Cádiz,
Él en el siglo XVIII, como ya era muy popular esto de las comedias, los corrales de comedias, etc., la persona esta ridículamente lo que hacía era se metía a los corrales de comedias y empezaba a desnudarse y a pegarse para que toda la gente, en lugar de estar disfrutando la comedia, riéndose, etc., empezara a pensar en los gemidos del infierno y todas estas cosas, ¿no? Todavía en el siglo XVIII. Bueno, Félix de Alamín también escribió otro libro que se llama La felicidad, donde expuso la oposición entre felicidad engañosa y verdadera felicidad, que ese es otro de los temas del ascetismo, ¿no? Alamín advierte que la suma felicidad solo se halla en la mortificación del cuerpo y en el pensamiento constante de los novísimos, porque en este destierro y lugar de penitencia no es decente que usemos de cosas delicadas. Esta era la visión, ¿no?, de los capuchinos. Escribe también otro texto que se llama Puerta de la Salvación, donde discierne de la buena confesión derivada de un examen de conciencia exhaustivo y de la mala confesión, que tendría que ver con lo que Jean de Dumont ha escrito sobre la atrición y la contrición. La atrición es cuando tú dices, bueno, sí, que me perdone Diosito, he hecho 3 lagrimitas y ya, pero no hay arrepentimiento de corazón. Y la contrición es cuando realmente te dueles porque con ese pecado has ofendido a Dios, ¿no? Entonces los capuchinos estaban muy peleados contra, por ejemplo, los jesuitas, que los jesuitas eran probabilistas, es decir, los jesuitas a veces daban la penitencia a gente que estaba atritio y no contritio, ¿vale? Bueno, aquí sobre la confesión lo que dice el autor es que el demonio persuade al pecador a guardarse algunos pecados por vergüenza o a realizar una confesión paliada y oscura, explicando los pecados con palabras generales y también a derramar lágrimas, ojo, cito, no por motivos naturales, sino sobrenaturales, los cuales les duran muy poco y presto suelen parar en risas. Y bueno, tiene también otro libro que se llama, bueno, ahí está el de la felicidad, la siguiente, la siguiente. Sí. La siguiente. Tiene otro libro, ahí está el de la felicidad, ¿no? Y tiene otro libro que se llama Eternidad de las diversas eternidades, en donde el capuchino escribió una exhaustiva descripción de las glorias perpetuas que gozarían las almas buenas y arrepentidas y el horror de los tormentos infernales de los malos cristianos, ¿no? Tesoro de beneficios es otro de estas obras que escribió Alamín. Y bueno, lo que les quiero invitar aquí es justamente a que revisen la obra de Félix de Alamín, porque fue un escritor muy prolífico, controvertido también, tuvo cosas con la Inquisición, tuvo hay ciertos roces con la Inquisición, y fue leidísimo, fue un capuchino leidísimo muchísimo en la Nueva España. Bueno, para ir cerrando, vamos con el último, la última parte, que sería, la siguiente por favor, los textos que tienen que ver con lo que yo llamo prolongación y resistencia de esta sensibilidad barroca ascética mística. Supongo que ya todo el mundo pues entendió a qué se refiere el ascetismo, estas cosas de estar vinculando y pensando la muerte, el infierno, etc. Bueno, pues como les digo, para el siglo XVIII el ascetismo ya no es tan popular. De hecho, a muchos ascetas y muchos místicos se les califica de herejes o se les clasifica de falsos santos, porque, por ejemplo, Rubial ha estudiado el caso de algunas mujeres que de pronto se metían a la iglesia, hacían como que les daban pues ataques y decían que era Dios y pedían dinero, ¿no? Entonces había ya mucha de esta cosa como de truanes, y entonces para el siglo XVIII el ascetismo ya no es fuerte, pero los capuchinos siguen imprimiendo y escribiendo cosas en el siglo XVIII. Durante el siglo XVIII existió una mayor censura eclesiástica en los escritos ascético-místicos, producto del proceso inquisitorial realizado contra el jesuita Miguel de Molinos, del que yo les hablaba antes. Sin embargo, en 1701, Antonio de Fuentelapeña, el del Libro de los Duendes, vio impresa en doceavo su Escuela de la Verdad, que circuló con éxito por las expresiones sencillas utilizadas para explicar cómo se puede obtener la perfección del alma. Por propia confesión del autor, se sabe que esta obra pertenecía a un proyecto más ambicioso sobre el misticismo,
compuesto por 3 volúmenes. Sin embargo, la muerte le sobrevino, por lo que la colección no se realizó. La composición se dispone como un diálogo entre Lucinda, aquella personificación usada en el retrato divino, y su maestro, en el que se discute sobre, cito, las doctrinas tenebrosas que traen muchas almas alucinadas. Termina la cita. Y es que el misticismo heterodoxo, escribió el capuchino, podía dividirse en 3 tipos: el de los alumbrados o iluminados, que pretendían atender solo a sus impulsos espirituales, desacatando las normas eclesiásticas; el de los dejados o quietistas, que se permitían cualquier movimiento, emoción y sentimiento corporal con la justificación del abandono espiritual, eran acusados de que en sus reuniones había unas orgías de mucho cuidado; y el de los místicos impostores, que simulaban tener dones espirituales para engañar a la feligresía, obteniendo con ello gratificaciones de diversa índole, ¿no? Bueno, el diálogo con Lucinda en este texto gira en torno a la necesidad de la oración mental, la confesión, la penitencia y la meditación para llevar al alma al estado de contemplación. Se refutan las tesis sobre la quietud del alma, pues, cito, aunque muchos de ellos sean sentencias, ojo, tomadas de los santos y de doctores místicos, es perjudicial aplicar a los practicantes primerizos la oración mental, ya que los santos escribieron solo para las almas, que purgadas de lo sensitivo habitan ya las regiones de alta contemplación. Aquí no me cabe más que también recomendarles mucho que vean el caso de Miguel de Molinos. Miguel de Molinos es un jesuita, es probablemente el último gran jesuita místico de Europa, y pues Roma lo apoyó, pero España se le fue encima y murió con grillos en la cabeza, con grilletes, perdón, con grilletes en la cabeza no. Grillos en la cabeza son los que tengo yo, con grilletes en los pies, porque no se quiso retractar de la obra que había hecho de mística, ¿no? Bueno, más libros. Está, por ejemplo, en 1725, el predicador capuchino Juan Bautista de Murcia, que publicó El Ejercitante en el Retiro, y esta obra, los libros de retiro son bien interesantes, porque lo que van contando es cómo día tras día tú tienes que acordarte, por ejemplo, de la pasión de Cristo, de la anunciación, etcétera, y tienes que dedicar toda la oración mental de ese día a esas meditaciones, ¿no? Entonces, hay, por ejemplo, de estos libros de meditaciones, otro también de Juan Bautista de Murcia, que se llama Memorial de la Pasión y Muerte de Cristo, que contiene 52 pláticas devotas sobre estas cuestiones, ¿no? Y bueno, hablando un poco del infierno, la siguiente por favor. Aquí, bueno, esto nada más se los puse para que imaginemos cuál es el tipo de infierno que se están imaginando estas personas. Pues el infierno es tomado, por ejemplo, por Isidoro de Sevilla, que es famoso por haber fundado la devoción de la Divina Pastora, que quiero decirles que he publicado un artículo sobre eso. La Divina Pastora es una virgen que la misma persona que la hace popular dice, no se me apareció, yo la inventé. Es un caso también súper bueno, ¿no? Es de 1703-1705 en Sevilla. Los capuchinos tienen mucha historia interesante. Y bueno, este mismo escribió Los Gritos del Cielo, en donde discurre sobre la malicia del pecado, la culpa, la fealdad del pecado, las penas del infierno y la eternidad. El religioso confiesa que dada la existencia de los gritos del purgatorio y de los gritos del infierno, que eran dos obras que ya existían, dice, parece razonable que haya otro librito que tenga por título Gritos del Cielo, ¿no? Y me parece que no serán menos eficaces para conseguir este triunfo los gritos de los ángeles que los gritos que dan las almas del purgatorio y los condenados del infierno. Bueno, hay también otros textos como el breve tratado de las misteriosas alas para volar el cielo, un estudio sobre los títulos de los libros de mística también sería imprescindible. Hay libros de mística que se llama Farmacopea para las almas enfermas, ¿no? Y el libro de mística es, hagan de cuenta, como una botica de puras sensaciones místicas, ¿no? Entonces, es un poco cómo trataron los capuchinos de este misticismo que no se puede tocar ni ver, cómo lo trataron de proyectar por medio de la escritura, ¿no?
Y bueno, pues ya para terminar, termino con Diego José de Cádiz. Hay más autores, pero aquí, la siguiente por favor. Diego José de Cádiz es el capuchino este que les digo que se metía a los corrales de comedia, etcétera, y hacía toda una serie de cosas para que la gente no se divirtiera. Escribió muchísimo en contra de los trajes, de las comedias, de la risa, y estamos hablando del siglo XVIII, ¿no? Bueno, pues él era de Cádiz justamente y escribió, por ejemplo, su reflexiones sobre pompas y vanidades, en el que utiliza la rima poética como herramienta pedagógica. Esto también lo van a tomar de la iglesia todas las escuelas, y por eso nosotros aprendimos a leer y escribir con cancioncitas, porque así justamente es como los frailes educaban al pueblo analfabeto que pues no iba a ir con un libro, ¿no? Entonces les traje esta cita para que vean más o menos cómo es la cadencia y cómo es el discurso. El tremendismo del religioso se manifiesta en su interpretación de la epidemia de fiebre amarilla que a principios del siglo XIX azotó el sur de España. La epidemia había sido un castigo divino para el fraile, por lo que los feligreses debían meditar que, cito, Dios me mandó la epidemia para que yo me enmendara. Si no lo ejecuto así, el infierno es quien me aguarda. Dios la penitencia premia y no la disolución. Yo viví entre la blasfemia y para mi salvación Dios me mandó la epidemia. Entonces, el misticismo es justamente eso, ¿no? Es tratar de ver en todas partes una unidad con Dios y a partir de ahí reflejar siempre la existencia de un bien supremo que va a ser pues, Dios y un mal supremo que va a ser el infierno, y todo el misticismo tiene que ver también con esta culpa y con estas ideas que nos ha metido la Iglesia Católica de que nuestra existencia, digamos, está prestada, ¿no? Que ya traemos un pecado original y que tenemos que limpiar por medio de la ascética y la mística este pecado original. Pues espero no se hayan aburrido mucho y muchísimas gracias a todos por escuchar. Bueno, muchas gracias a la doctora Mel, fue muy interesante su ponencia. Ahora vamos a dar paso, si gustan, a una sesión de preguntas y respuestas. Si alguien quiere hacer una pregunta, es el momento. Buenas tardes. Muy interesante la ponencia, doctora, su tema como siempre. Bueno, mi pregunta va más encaminada si pudiera profundizar en, digamos, el uso social de estos documentos que usted nos expone, o sea, ¿qué fin tenían? O sea, ¿se buscaba difundirlos entre estas órdenes, en los fieles, la comunidad? O sea, ¿qué podría mencionarnos sobre eso? Gracias. Gracias, Oscar. Buenas tardes. A ver, yo creo que hay libros de mística que incluso en el prólogo dicen, estos libros de mística son para otros hermanos de mi convento, ¿no? Para que todos podamos alcanzar a Dios. Y son los libros de mística que además están más llenos de frases en latín, de citas, de todas estas cosas, porque lo que se pretende justamente es que el religioso aprenda desde la ortodoxia cómo tiene que acercarse a Dios. Pero luego, por ejemplo, tenemos este libro de mística que decía yo de Antonio de Fuentelapeña, donde Lucinda habla con un maestro, y es un librito de este tamaño que tú prácticamente puedes traer en tu bolsillo. Entonces, ese libro de mística, además, como es un diálogo entre Lucinda y el maestro, es un libro pedagógico para la gente que no es religiosa, pero que se quiere acercar a la contemplación divina. Aquí hay que tener en claro una cosa, nosotros estamos acostumbrados a que leer es yo me siento y estoy así. Pero en la época se lee de oídas también. O sea, la gente se junta, tiene un libro, el que sabe leer, lee a los demás y todos practican así la lectura, ¿no? Entonces,
¿Qué función social? Bueno, la primera función social que yo le veo, no a los libros, sino a la mística, a ver, quiero aclarar, a la mística barroca, esta que estoy señalando, porque hay mística en otras religiones, ¿no? Pero esta mística barroca, la función social y política que yo le veo es que con estas prácticas se logra inmovilizar a la gente para que no proteste. O sea, si yo estoy todo el tiempo pensando, y estoy pensando por ejemplo en el librito de Lucinda, que era para toda la gente, estamos en el barroco, es un momento en que España pierde prácticamente toda su superioridad en Europa, ¿no? De 1580 a 1680 España empieza a decaer y sube Francia como potencia mundial. La Armada Invencible, pues no fue invencible, Inglaterra la partió en pedacitos en 3 segundos. El Quijote lo que dice es, el mundo que yo conocía ya no es, y pues prácticamente ya los valores que yo conocía ya no existen. Entonces, este misticismo barroco tiene que entenderse desde su función política también. Sirve para desmovilizar, porque entonces Dios me mandó la epidemia y pues yo soy pecador, pues entonces tengo que rezar, y entonces todo lo malo que le está pasando a España es culpa de los pecados de España, ¿no? Entonces esa sería la función social que yo le veo al misticismo en general. Y a estos libros, bueno, la función social de cada libro está también en su soporte y en su materialidad. O sea, hay que ver si están en folio, en doceavo, etcétera, si la letra es muy pequeña o muy grande, si tienen imágenes o no, si las licencias que se otorgaron, en este caso que son libros religiosos, si las licencias las otorgaron religiosos de la misma orden o religiosos de otra orden, cuánto costaba el libro, eso se sabe por medio de la casa de impresión, ¿no? Porque si yo vendo un libro de este tamañito y bien barato, pues se vende como pan caliente. Pero yo no voy a vender un libro entre el pueblo, por ejemplo, los libros de Félix de Alamín no tienen ningún libro de difusión, por decirlo de alguna manera. Todos sus libros son de este tamaño y todos, bueno, de hecho tiene algunos libros que son altamente antisemitas, ¿no? El misticismo también tiene que ver con el antisemitismo, pero bueno, esa es otra discusión. No sé si te contesté, Asgard. Sí, muchas gracias, maestra. ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes. Buenas tardes. Por favor, ¿no podría repetir el nombre de la tercera vía de la ascética? Ajá, de la mística. De la ascética. La ascética son las prácticas que tú haces en tu cuerpo para quitarle, para purgarlo. La ascética forma parte de la mística, pero la mística tiene 3 vías. La primera es la vía purgativa, la segunda la iluminativa y la tercera la unitiva. La unitiva es cuando te unes con Dios, tú ya eres uno con Dios. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes. Yo quisiera saber si hay un impacto que tiene la mística o la ascética en la iconografía religiosa durante ese periodo, porque obviamente también es un momento de gran difusión del arte barroco y especialmente del arte eclesiástico. Gracias. Totalmente. El arte barroco, como yo decía al principio en la idea del memento mori, si tú lees, por ejemplo, a Santa Teresa en las Moradas o a San Juan de la Cruz, ellos lo que relatan es cómo por medio de la vía unitiva van pasando como por salones, ¿no? Y entonces en estos salones ellos van contemplando partes de Dios, ¿no? O partes de la sustancia que es Dios, pero también se enfrentan al demonio. Prácticamente el barroco, y esto hay que decirlo, es el que potencia toda la idea del demonio y toda la idea de las brujas. Por favor, las brujas no son cosas de la Edad Media, es cosa de la época moderna, ¿no? Entonces, justamente el misticismo hace parte de este arte barroco en donde tú puedes ver en algunas ocasiones una Santa Teresa que se supone que está teniendo un rapto divino y la verdad tiene cara de orgasmo. Eso es el misticismo barroco, ¿no?
Por eso Santa Teresa habla de una muerte, porque, bueno, ya aquí voy a ponerlo de mi cuchara, pero varios psicoanalistas y psicólogos dicen que el orgasmo también es una muerte chiquita, ¿no? Entonces, en este sentido sí hay mucha vinculación con el barroco como una sensibilidad que explora todo lo macabro, lo tenebroso, la caducidad, esta cuestión de no seas vanidoso en el mundo porque vas a acabar como una calaca, ¿no? El mira que te hace morir, mira que no sabes cuándo. Bueno, pues este barroco tiene que ver también, por eso yo decía un poco con el control social, porque así incluso se disfraza. Hay un libro de Maraval que se llama La cultura del barroco, y él lo que dice, el barroco sirvió para que todos los artistas de la época pensaran que eran libres y que podían poner a Santa Teresa en posición de frenético orgasmo, ¿no? Pero en realidad es una libertad condicionada, un poco como el peje, ¿no? Que es en realidad una disidencia controlada. Eso es el arte barroco. Además de que los artistas sí son muy buenos, etcétera, pero tiene una función política, ¿vale? O sea, el misticismo no es una cosa solita de loquitos que se ponen ahí a rezar, sino que tiene una función política porque también muchos sectores de la población delegan en los místicos el hecho de que el país, la casa, la familia estén bien. No sé si me expliqué, Max. Sí, gracias. ¿Sí? Sí. ¿Alguien más tiene una pregunta? Gracias. Doctora, dos cosas muy breves. Mencionaba usted que gracias a una marca de fuego puedo observar la pertenencia a los dieguinos. Me gustaría saber si ha visto algunas otras marcas, algunos otros testimonios de los impresos que puedan decir con quién circuló, dónde se estuvieron leyéndose estas cosas. Y la otra que tiene que ver con, no recuerdo, pero creo que no lo ha mencionado, de estos textos, títulos que nos presentó, ¿cuáles de ellos aparecieron en la lista de los inquisidores de prohibición? Vale, bueno, el espejo de la verdadera y falsa contemplación, que nunca lo he visto, pero solo lo tengo ahí como referencia, citado por otros, estuvo en el índice de libros prohibidos, ¿no? Por eso mi tesis es, o que hay uno en una biblioteca particular, o bueno, también, igual y tenemos uno en el agenda y no sabemos por qué todo está en cajas, ¿no? Pero la invitación también es justamente a eso, que se avienten a hacer catálogos y estas cosas, porque nos hacen falta, ¿no? Hay una cosa horrible que dicen, no te titules por catálogo, porque ya no te van a... A ver, un catálogo también es necesario, ¿no? Entonces, ese de espejo de la verdadera y falsa contemplación, porque hay otro que se llama espejo de la verdadera y falsa confesión. Y además, bueno, yo tengo documentación en donde él entabló un pleito con un defensor que se llamaba Pedro de Alfaro, que era pro Miguel de Molinos. O sea, sí hubo ahí cuestiones. Y sobre las marcas de fuego, bueno, no traigo ahorita algún libro para enseñarles, pero prácticamente pues casi todos los conventos novohispanos tenían marcas de fuego, y hay un catálogo de marca de fuego, compañero. Está en internet, ustedes busquen en Google catálogo de marcas de fuego, y ahí los compañeros de biblioteconomía han hecho un trabajo fantástico de tratar de sacar las marcas de fuego de cada convento, y a nosotros los historiadores nos sirve pues de mucho, porque tú tienes un libro que tiene una marca de fuego y otra encima, y otra encima, y otra encima. Me he encontrado libros que tienen hasta 7. Claro, ahí el reto es saber en qué convento estuvo primero y de dónde circuló a dónde. Eso ya está más difícil, ¿no? Pero hay marcas de fuego, pues sí, de los dieguiños, de la provincia franciscana, de las, bueno, no sé cómo se llamaba en ese entonces, pero los franciscanos de la Ciudad de México. Hay marcas de fuego de agustinos, hay marcas de fuego de mercedarios, que por cierto, a mí me gustaría que alguien hiciera una investigación sobre los mercedarios. Los mercedarios son religiosos que se dedicaban en España a la redención de cautivos, es decir, en el entorno de la guerra entre el Islam y el cristianismo. Y aquí yo no sé a qué cautivos redimían, si se supone que aquí no había guerra, pero bueno, en fin. Entonces, no sé si te contesté más o menos la pregunta, ¿sí? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Porque, bueno, yo tengo una pregunta. Me quedé pensando, por favor, cuando nos
cuestión de la disminución del ascetismo durante el siglo XVIII, me pregunto si tendrá que ver a lo mejor con un mayor control de la Iglesia sobre las prácticas que tenían en los conventos y los religiosos. Igualmente como que eso, no sé si podría pasar con la mística. No sé, pensé en eso. Yo creo que es una cuestión epocal, porque en el siglo XVIII, otro personaje que tienen que leer, por favor, tampoco fue novohispano, pero incidió muchísimo en lo que se pensaba aquí, es Benito Feijó, Benito Jerónimo Feijó. Tiene varios tomos de unas obras que se llaman Teatro Universal, y él en el siglo XVIII justamente criticaba a los místicos, porque decía, esa gente o está, ya se le botó la canica, o realmente es gente que lo único que hace es timar. O sea, en el siglo XVIII ya empieza muy fuerte esto de la sospecha, ¿no? Si realmente lo que quieres es sacar un beneficio o si realmente eres una persona cerca de Dios. Al respecto, yo nada más quiero contarles de un caso, y pues igual y con esto cerramos. Es el caso de una religiosa oaxaqueña que, bueno, ella escribe que prácticamente los santos se le aparecen, le pegan y la obligan a escribir. Y ella escribe cosas horribles, ella tiene dolores, ella no se puede levantar de la enfermería, etc. Y ella es juzgada por alumbrada en la Inquisición. Yo creo que la monja tenía algún trastorno mental y paranoias o cosas de estas que la hacían ver y sentir que le pegaban, ¿no? Y esto en el siglo XVIII. Y en el siglo XVIII la Inquisición ya no duda en decir es una alumbrada. Si esto hubiera pasado en el XVI, hubieran pensado, a lo mejor es una iluminada o a lo mejor es una alumbrada. El iluminado es aquel que está iluminado por Dios. El alumbrado es el que está alumbrado por el diablo, y se les dice alumbrados porque el diablo alumbra con con fuego, con una antorcha. Entonces hay diferencia entre ser iluminada y alumbrada, ¿vale? Bueno, no sé si... Bueno, pues hasta aquí dejamos la mesa de la doctora Mel y muchas gracias por su atención y a usted, doctora, por su conocimiento. Gracias a todos. Muchas gracias. Ay, gracias. Invitamos a todos los presentes a que en este momento puedan pasar aquí a la Verona, de degustación de platillos novohispanos.